Guía rápida para acentuar correctamente. Y empezaremos por definir qué es acento. El acento es la fuerza con la que pronunciamos las sílabas de las palabras. Pero, ¿cuál es la diferencia entre acento y tilde? Buena pregunta. Por ejemplo, en la palabra esfuerzo tiene sílabas átonas y sílaba tónica, que es la más fuerte es la tónica. Esfuerzo. Esa es la tónica. Y entonces tenemos que no todas las sílabas tónicas llevan tilde. El acento prosódico es el que tienen todas las palabras, es decir, es un acento de pronunciación. Ese es el que siempre se escucha, pero no siempre se acentúa. Y el acento ortográfico es el que se acentúa y se le pone la tilde según las reglas ortográficas. Y para eso vamos a aprender un poco más. Entonces, el problema es la tilde. Partamos de lo siguiente. Ya quedamos con que el acento es un término que puede emplearse para nombrar la energía que se aplica al pronunciar una sílaba, con el objetivo de diferenciarla del resto de su tono, de la longitud y la intensidad de las otras sílabas. Y el acento prosódico es el que no se escribe, pero ahí recae la fuerza. Por ejemplo, tenemos la palabra escritorio. No se le pone tilde, no se le pone acento, pero ahí recae la sílaba tónica, en la sílaba to. Escritorio. La palabra pluma. Ahí está el acento prosódico. Pluma. No se le pone tilde, pero ahí está lo más fuerte. Hoja. Librero. Y así las vamos a catalogar según el acento, la fuerza, ese tono fuerte. Según las reglas, más adelante las vamos a ver. Y también tenemos el acento ortográfico, que ese sí se le pone la tilde. Por ejemplo, la palabra lápiz. Lápiz, ahí cae la sílaba tónica, lápiz. Pero, se le pone tilde por ciertas reglas, que más adelante las vamos a ver. Bolígrafo, librería, área. Y las primeras que vamos a analizar son las palabras agudas. Dice la regla que estas se acentúan si terminan en NS o vocal. Si la palabra termina con esta condición, se acentúa. Si no, no. Su sílaba tónica va en la última sílaba. Y eso se toma de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra balón es aguda, su sílaba tónica está en lon, la última sílaba, y termina en N. Por lo tanto, se cumple una condición y lleva acento. Salón, su sílaba tónica está en lon, la última sílaba, termina en N, por lo tanto se acentúa. Colibrí, la última sílaba bri es la tónica y termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Café, pasa lo mismo. La sílaba tónica última, ahí recae la sílaba tónica y se acentúa porque termina en vocal. Compás termina en S, por lo tanto se acentúa. Bonsai termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Corrid, igual, termina en vocal, se acentúa. Excepto, hay excepciones, 2. Si terminan en S, precedida de otra consonante, allí no se acentúan aunque terminen con S. Aunque terminen con la letra S. Por ejemplo, robots. Y otra condición, si terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efecto de acentuación, es decir, se toma como una vocal, pero pues es una consonante y en este caso no se acentúa. Tenemos las graves o llanas. Y esta es lo contrario de las agudas. No se acentúan si terminan en NS o vocal. Todo lo contrario. Su sílaba tónica está enseguidita.
Es decir, va en la penúltima sílaba, de derecha a izquierda. Penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra lápiz se acentúa porque su sílaba tónica está en la penúltima sílaba, termina en Z, que no es ni N ni S ni vocal, por lo tanto se acentúa. También tenemos la palabra azúcar. Azúcar. Su sílaba tónica está en la penúltima, termina en una que no es ni N ni S, termina en R, y por lo tanto se acentúa. Césped. También se acentúa, su sílaba tónica está en la penúltima, termina en una consonante que no es ni N ni S, se acentúa. Débil, lo mismo. Difícil, lo mismo. Fácil, lo mismo. Y también se acentúan si terminan en S, precedida de otra consonante. Por ejemplo, bíceps, cómics, forceps, son graves que terminan en la S, pero antes está otra consonante, por lo tanto, sí se acentúa. Esdrújulas, fácil. Todas se acentúan, todas. Su sílaba tónica va en la antepenúltima sílaba, de derecha a izquierda. Está fácil eso. Por ejemplo, la palabra pájaro, pájaro. Su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Se acentúa porque es esdrújula. Brújula también. Su sílaba tónica está en la antepenúltima y es esdrújula, por lo tanto se acentúa. Lo mismo pasa con la palabra sábado. Déficit. Área. Y yupi, no hay excepciones. Sobre esdrújulas. Fácil, todas. Su sílaba tónica va antes de la antepenúltima sílaba. Es decir, antepenúltima. Por ejemplo, la palabra redactémoselo. Entonces, redactémoselo. Ahí está su sílaba tónica, que es la antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es sobre esdrújula y se acentúa. Llevémoselo. Se acentúa. Apréndetelo. Cómetelo. Cómetelo. Ágilmente. Ábremelo. Y no hay excepciones. Ahora un ejercicio. Por ejemplo, Sara está haciendo ejercicio anaeróbico. Vamos a analizar esta oración. Empezamos por Sara. 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 Grave. Está aguda. Termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Haciendo. Grave. Haciendo. Ahí está la sílaba tónica. Termina en vocal, por lo tanto no se acentúa. Ejercicio. Grave. No se acentúa porque termina en vocal. Anaeróbico. Esdrújula. Fácil. Todas se acentúan. Pero tengo dudas. Por ejemplo, la palabra haciendo. ¿Es haciendo o haciendo? Porque la I y la E se dividen o no. O siguen juntas. ¿Por qué? Porque en ejercicio pues pasa lo mismo. Ejercicio. Es ejercicio. ¿Es ejercicio? ¿Ejercicio? ¿O ejercicio? ¿Cómo es? Tengo dudas. ¿Y por qué en anaeróbico? Se divide la A y la E. Anae. ¿Ahí se divide? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo que resulta es que tenemos que dividir correctamente la sílaba. Y para eso tenemos que identificar los tipos de vocales. Hay dos tipos de vocales. Una se divide en A, E, O, que tienen un nombre y ahorita lo vamos a ver. Y las otras se dividen en I, U. Las primeras se llaman también vocales fuertes. A, E, O, porque su pronunciación es fuerte. Y I, U,
débiles, porque su pronunciación es más aguda. También se le pueden decir abiertas. A, E, O. Se tiene que abrir la boca para pronunciarlas. Y I, U. Casi no se abre la boca para decirlas de ellas. Por lo tanto, sí se clasifican en débiles y fuertes. Y ya identificando cuáles son nuestras vocales fuertes y nuestras vocales débiles, podemos ahora sí hacer las uniones o las separaciones forzosas. Por ejemplo, tenemos al diptongo. Es la unión entre una fuerte más una débil. Por ejemplo, la palabra también. También, débil, fuerte. Tiene que estar unida. O también la palabra aullar. Tiene que estar unida. Es una fuerte y una débil. Aullar. Entonces son palabras de 2 sílabas. Aullar y también. Y también hay otro tipo de diptongo, que puede ser débil más débil. 2 vocales débiles. Por ejemplo, la palabra cuidar debe estar unida. 2 débiles pueden estar unidas. Cuidar. Y también tenemos el triptongo. Triptongo. 3 vocales. Una débil, una fuerte y una débil. Por ejemplo, la palabra acusáis. Actuáis. U es débil, A fuerte y débil. Debe estar unido. O bien palabras como buey o guaymas, porque la Y se toma como I vocal. Entonces ese se toma como un triptongo. Pero la situación se complica con el hiato. El hiato es la ruptura del diptongo. Se combinan entre sí 2 vocales fuertes. 2 vocales fuertes deben estar separadas. 2 fuertes nunca jamás se unen, se odian. O bien una vocal fuerte con una vocal débil. Si la sílaba tónica cae en la débil, se acentúa y se separa. Y vamos a ver ejemplos. Área, area, ea son 2 vocales fuertes. Area es fuerte, a es fuerte. Por lo tanto, tienen que estar separados. Y para poder acentuar bien hay que saber dividir la palabra. Por ejemplo, si estuviéramos dividiendo mal área, que dijéramos, área es una palabra de 2 vocales. Área. Ahí estuviéramos acentuando mal. Por eso tenemos que dividir correctamente para poder acentuar correctamente. Por ejemplo, área. Como separamos correctamente, sabemos que es esdrújula. Y todas las esdrújulas se acentúan. Por lo tanto, ahí va la tilde. La palabra Juan. Juan. Débil, fuerte. La sílaba tónica, ¿dónde cae? ¿En la débil o en la fuerte? Juan, en la A, que es fuerte. Entonces no pasa nada. No hay hiato. Deben estar unidos. Por lo tanto, Juan es una palabra que debe estar unida. Raúl. Pasa lo contrario. La sílaba tónica, tenemos un diptongo. Raúl. Una fuerte con una débil. Pero la sílaba tónica cae en la débil y la regla del hiato nos dice que si cae en la débil, si hay un diptongo y cae en la débil, este débil se va a acentuar y una débil con acento se convierte en fuerte. Y fuerte se deben separar. Por lo tanto, la palabra Raúl es Raúl. Un ejercicio. Vamos a ver cómo vamos. La palabra pelé. Pelee. Pelee. Va separada porque los 2 son fuertes. Son fuertes, por lo tanto tiene que estar separada. Termina en vocal y se acentúa. Luisito. Su sílaba tónica cae en la segunda. Luisito. Termina en vocal, por lo tanto no se acentúa. Y ahí tenemos un diptongo, una débil con una débil. Siguiente palabra, flores. Grave, como termina en S, no se acentúa. Mafia. Grave, termina en vocal, no se acentúa.
sílaba, esdrújula, sílaba, esdrújula. Todas se acentúan. Campeonato. Se separó campeo. Se separó porque las dos son fuertes. E es fuerte, O es fuerte. Campeonato es grave. Termina en vocal, no se acentúa. Barcelona. Grave, termina en vocal, no se acentúa. Historia. Grave, termina en vocal, no se acentúa. Ahí hay un diptongo, pero la sílaba tónica no cae ahí. Historia, la I y la O es un diptongo, pero no pasa nada. Se une simplemente, pero no se acentúa ni pasa nada, porque ahí no cae la sílaba tónica. Constipación. Aguda, termina en N si se acentúa. Y por último, príncipes. Esdrújula, se acentúa. Otro ejercicio. Vamos a ver cómo andamos. Una oración dice: José tiene lápices muy viejitos. Vamos a ver qué son. José. Aguda, José. Se acentúa porque es aguda y termina en vocal. Tiene. Ahí hay un diptongo, la sílaba tónica te cae en la fuerte. Tiene. Grave, no se acentúa porque termina en vocal. Lápices. Esdrújula. Todas las esdrújulas se acentúan. Terminen como terminen, son esdrújulas, se acentúan. Muy. Ah, caray. Muy. ¿Es aguda o es monosílabo? Tengo mis dudas. Y bueno, la palabra viejitos. Grave, termina en vocal. Pero entonces nos queda pendiente la palabra muy. ¿Es aguda o es monosílabo? Creo que tenemos que investigar un poco. ¿Los monosílabos son agudas? Buena pregunta. Y resulta que los monosílabos no son agudas, porque la condición de los agudas es que una palabra aguda debe tener 2 o más sílabas. Entonces, pues un monosílabo es una sola sílaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la palabra muy? Estamos en problemas. Ajá, muy es monosílabo. Los monosílabos no se acentúan a menos que sea un monosílabo, un diacrítico. Diacrítico sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero su significado es diferente. Por ejemplo, la palabra sí. Sí es una sola sílaba, pero tiene dos significados con acento, uno con acento y otro sin acento. Por ejemplo, sin acento significa, es una conjunción de pero, y con acento es una afirmación, sí. Por lo tanto, ahí es un acento diacrítico y sí se acentúa. Aunque sea una sola sílaba, sí se acentúa porque su acento es diacrítico. Y también tenemos los exclamativos, que enfatizan en una oración exclamativa o interrogativa, por eso se la acentúa. Aunque sea un monosílabo o sea una sola sílaba, sí se le pone el acento porque el acento es exclamativo. Por ejemplo, tenemos la palabra cuál. Cuál es una pregunta, se le pone acento. Pero cuál sin acento es un pronombre relativo. Entonces ahí es un tipo especial de tilde, pues. Tenemos un ejemplo. Mafalda. Mafalda es más inteligente que tú. ¿Qué dices? Vamos a analizar. Mafalda es más. Ahí es diacrítico porque la palabra más con acento significa cantidad y sin acento significa, es una conjunción. Más inteligente. Y, por ejemplo, no quise hacerlo más, lo tuve que hacer. Ahí es otro tipo, no lleva acento. Nada más en cuanto a cantidad sí lleva acento. Y tú, ahí también es un diacrítico.
tú con acento y tú sin acento significan cosas diferentes. Por lo tanto, el acento que lleva de tú, en este caso, sí lleva acento porque es diacrítico. ¿Y qué dices? Es un acento interrogativo, que es una pregunta. ¿Qué? ¿Qué dices? Y aquí te presento los acentos diacríticos más usados. Por ejemplo, la palabra de. De sin acento es una proposición. Vengo de Mexicali. De con acento significa dar. Espero que me dé mucho. Es del verbo dar. El sin acento es un artículo. El perico es parlachín. Y el con acento es un pronombre personal. Él es Daniel. La palabra más es sin acento, pero yo quiero azul, más no hay. En ese caso no lleva acento, y el que sí lleva acento es un adverbio. Yo soy más alto que tú. Más alto que tú. Es un adverbio. Mi, adjetivo, mi casa es grande. Mi con acento es un pronombre. A mí me gusta. Y tenemos también la palabra se, que es pronombre sin acento. Por ejemplo, el chico se fue. O se con acento, que es de saber y también es de ser. Por ejemplo, sé acentuar muy bien. Y sé sabio, o sea, de ser. La palabra sí es una conjunción. Por ejemplo, dime si lo hiciste. O una nota musical, por ejemplo, no me sale el sí en el piano. Es una nota musical y con acento es el adverbio afirmativo. Tú sí que sabes. La palabra te, pronombre personal. Te daré el libro mañana. Y la palabra con acento, pues es fácil. Es un sustantivo. La hora del té, por ejemplo. Tú, adjetivo posesivo. Tu casa es muy grande. Tú con acento es un pronombre personal. Soy más alto que tú. Y ampliando un poco más en este tipo de acentos exclamativos o interrogativos, tenemos que, bueno, también se le llama enfático cuando se quiere enfatizar en una emoción, en una acción. Los pronombres interrogativos y exclamativos son, por ejemplo, qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, cuán, dónde, a dónde. Y estos sí llevan tilde diacrítica. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Es interrogativo, es el acento diacrítico interrogativo. Porque es una pregunta, ¿qué puedo hacer? Y ¡qué bien! Es enfático. Quiero enfatizar en la acción. ¡Qué bien! No sé qué hacer. Es una pregunta indirecta, no tiene signos, pero es una pregunta, no sé qué hacer. Lleva acento. No sabes qué alegría me diste. Es enfático. No sabes qué alegría. Es enfático. ¿Y quién fue a la fiesta? Es una pregunta, lleva acento. Dime con quién hablas. Una pregunta indirecta, lleva acento. Suscríbete a este canal Literatos y activa la campanita.